Hola a todos chicos, hoy vamos a aprender acerca del género reseña, de su qué es la estructura, la finalidad y un ejemplo. Bueno, al contrario. Primero vamos a saber que la reseña es un género argumentativo fundamentalmente, pero a veces tiene partes expositivas. Entonces, cuando un género no es puro, se llama macrotexto. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la finalidad de la reseña? La finalidad es valorar las virtudes o defectos de una obra, ¿sí? Y obra entiéndase como novela, cuento, poema, canción, concierto, cortometraje, video, película. Una obra es cualquier cosa. Entonces, y la reseña es la que va a evaluar si esa obra tiene virtudes o defectos. Y como decíamos, puede ser sobre todo, sobre libros, sobre exposiciones, sobre series, sobre cuadros y obras de arte. Bueno, entonces eso por un lado. ¿Quién hace las reseñas y por qué hace las reseñas? ¿Para qué se escriben reseñas? Entonces, un ejemplo ilustrativo de una reseña es de la película Ratatouille. Entonces, miremos. Este personaje que ven acá, Antonego, es un crítico. Entonces, un crítico de la gastronomía. Y él reseña los restaurantes. O sea, él visita un restaurante, prueba la comida, prueba el lugar. O sea, no solo la comida, sino también el ambiente. Y él al final escribe un texto, es decir, escribe una reseña sobre qué le pareció el lugar. ¿Es un lugar agradable, cocinan bien? ¿O es un lugar desagradable y no cocinan bien? ¿Y para qué sirven las reseñas? Una cosa importante para lo que sirve una reseña es porque hay lectores que primero, antes de leer una obra, por ejemplo, un libro que tenga 500 páginas, a veces las personas prefieren ver una reseña del libro para saber si el libro vale la pena leerlo. Y entonces leen una reseña para ver qué se habla de ese libro, si el libro tiene cualidades o si el libro realmente no es tan bueno. Entonces, a partir de la reseña, la persona se toma una idea de lo que va a encontrar en el libro y decide si lo lee o no lo lee. Si lee una reseña mala, probablemente el libro nunca vaya a ser leído por los lectores porque tiene reseñas malas. Entonces, en el ejemplo que teníamos sobre la película Ratatouille, ¿qué hace Antonego? Pues prueba la comida de los restaurantes y él habla de las virtudes o los defectos que encuentran las comidas. Y eso tiene unas consecuencias para los restaurantes. Pueden bajar la calidad, le quitan estrellas, pierde clientes y también la gente se toma una idea de que el restaurante ese pues hace comida mal y pues no va a ir. Eso sería el para qué se hacen las reseñas, para acercar a otras personas a las obras, a los lugares o para alejarlos, como no lea el libro porque no vale la pena o lea el libro porque vale mucho la pena. Entonces, eso es para qué se hacen reseñas. ¿Cómo se hace una reseña? ¿Cuál es la estructura de la reseña? Entonces, miremos. Primero, acá nos dice la reseña es el género, la finalidad es evaluar un texto, evaluar una obra, ya sea literario, visual o musical. Y por último, nos dice que se hace en tres etapas. La etapa del contexto, la etapa de la descripción del texto y la etapa de la evaluación. Y ahora, ¿cómo es eso? En el contexto siempre debemos hacer algo, presentarle a nuestros lectores. Nosotros como escritores vamos a decirle, le vamos a hablar sobre tal obra, esa obra la hizo tal persona y esa obra es sobre este tema, ¿sí? El contexto viene siendo la presentación de la obra. Paso número 2, descripción del texto. Entonces, aquí de manera panorámica y de manera general se va a decir lo esencial de la obra, cosas representativas, cosas importantes y a la misma vez que se va presentando eso, pues se va haciendo una especie de argumentación de cualidades, virtudes o defectos, dependiendo. Tener en cuenta, muchas reseñas no son solo positivas o solo negativas. Hay reseñas que resaltan un 80% positivo,
pero también dice, todo iba bien, pero falló en tal cosa, ¿sí? Pero que haya fallado en una cosa, eso que se está reseñando, esa obra, no significa que la reseña sea mala, sino que es positivamente buena, mayoritariamente buena, pero el reseñador, el crítico, una cosa sí no le pareció bien, ¿sí? Pero no implica que toda la obra sea mala. Y a veces hay reseñas que son solo habla de las virtudes, solo hablan de los defectos. Eso tenerlo en cuenta. Por último, en el último párrafo o en los últimos párrafos siempre se hace una valoración, es decir, ahí ya se va a decir de manera contundente, de manera rotunda, lo que el autor siente o lo que la obra le hizo sentir al autor, o sea, al que está reseñando, y da una razón siempre sobre por qué deben ir a ver la obra o por qué no deben ir a ver la obra, a escuchar la obra, ¿sí? Esa es la evaluación. La evaluación significa que nosotros estamos evaluando la obra. Estamos diciendo, esa obra es buena, vaya y véala, vaya, escúchela, vaya, lea el libro, o esa obra es mala, no se acerque a la obra, ¿sí? Esa es la evaluación. Y en eso consiste las tres etapas del género reseña. Miremos un ejemplo de cómo se construye una reseña. Este cortometraje se llama Mr. Indifferent, dura aproximadamente 2 minutos y 18. Una reseñadora que se llama, acá está el nombre, Judith JK, que aparece ahí, fue la que escribió este texto que vamos a leer a continuación. Entonces, comenzamos con el título. El título que utiliza la autora se llama El fantástico corto que te animará a que dejes de ser indiferente a lo que te rodea. Y nos dice en primer lugar, entonces vamos a mirar qué nos dice en el primer párrafo. ¿Qué aspectos nos habla? Nos dice Mr. Indifferent, o sea, ya nos dijo el nombre del cortometraje. Luego nos dice que es un cortometraje, es decir, acá ya está categorizando. No es un libro, no es un cuento, no es un artículo, no, es un cortometraje. O sea, en el contexto nos está diciendo sobre qué está hablando. Está hablando sobre un cortometraje, nos dice que es animado, es decir, son matachitos, no son personas actuando. Y nos da otra cualidad, dice, se volvió viral, ¿sí? Eso en primera medida. Bueno, y en segunda medida nos dice la autora, creado por el animador Arias Face. Entonces acá ya nos dice el autor. Luego nos dice para quién lo crea, para una empresa llamado Emirates NBD Bank. Luego nos dice, producido por Bad States Animation Studio Production. O sea, acá nos dice quién puso la plata para el cortometraje y nos dice de qué va a hablar el cortometraje. Entonces, nos dice, cuenta la manera como un hombre que es totalmente indiferente a todo lo que sucede alrededor, descubre el poder que tiene entre sus manos para cambiar las cosas. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en este primer párrafo se dijo el contexto de la obra, ¿sí? Eso en primera medida. Vamos a mirar cómo continúa esa reseña de Judith. Nos dice ella esto. El cortometraje es, entonces miremos que el verbo es un verbo que sirve para caracterizar. Entonces nos va a decir cómo es. Y ella nos dice, es una auténtica genialidad. La palabra genialidad es una palabra que tiene una carga positiva. Lo que es genial es bueno. Si dice que el cortometraje es genial y que es auténtico, entonces nos está diciendo que la valoración positiva que ella tiene sobre el cortometraje es buena, es decir, ella lo recomienda. Y ahora miren lo que hace, utiliza dos puntos. Los dos puntos nos van a indicar que lo que sigue a continuación es una explicación. ¿Qué nos va a explicar Judith, la autora de esta reseña? Nos dice, el hombre va pasando por su vida sin prestar atención ni molestarse en ayudar a los demás.
siempre con las manos en los bolsillos, hasta que un día, por azares del destino, descubre el poder que tiene al sacar una mano del bolsillo. Y ahora miremos el conector lógico que emplea. A partir de ahí, acá lo que nos muestra a partir de ese conector es que el personaje empieza de una manera hasta que ocurre un cambio en él. Y a partir de ese cambio, por eso el conector, ¿qué ocurre? Entonces miremos. Verbo descubrir. Descubre algo. ¿Qué descubre? Pues descubre que utilizando esa mano que él saca, que él utiliza, es capaz de cambiarlo todo. Entonces, acá hay una transformación del personaje y es lo que Judith nos cuenta en el segundo párrafo, es decir, está a nosotros como lectores describiéndonos de qué trata el texto, qué ocurre en la historia, eso es lo que está haciendo. Entonces, esta es la segunda etapa de una reseña. Díganle a sus lectores sobre qué están hablando ustedes, sería el primer paso. Y el segundo, cuéntenles la obra, cuéntenles qué ocurre dentro de la obra, qué pasó en la película, qué es relevante en la película. Eso el segundo párrafo. Miremos el tercer párrafo. Nos dice, el corto, o sea, el cortometraje ha sido todo un éxito. Entonces nos está hablando también de, miremos, la palabra éxito tiene una carga. El exitoso es alguien bueno, algo positivo. ¿Qué tal que ella hubiese dicho, el corto ha sido un fracaso? No, ella está usando palabras positivas porque considera que el cortometraje es bueno. Y dice, con casi 8 millones de reproducciones en YouTube y miles de me gusta y comparticiones en las redes sociales, cientos de comentarios positivos, de nuevo palabras positivas, de personas que aseguran que historias como estas te hacen reflexionar. Entonces miremos esta expresión tan importante. Un cortometraje que a Judith nos dice que hace reflexionar, reflexionar es una actitud que se valora en las sociedades y si un cortometraje hace reflexionar, significa que es un cortometraje bueno y nos hace reflexionar sobre qué, lo que estamos haciendo en la vida. Entonces, hasta acá podemos decir que el párrafo número 2 y el párrafo número 3 es la descripción de lo que ocurre en el texto. Y al final, ¿cuál sería la tercera etapa? La tercera etapa consiste en hacer una evaluación del texto. Miremos de qué manera Judith evalúa el texto. Dice, hay muchas cosas que podemos hacer y que nos hacen sentir bien con nosotros mismos y uno de los mayores placeres que podemos experimentar es dar y ayudar. Entonces, miremos que ella dice dos cosas. La primera, que los mayores placeres de la vida, ¿cuáles son? Dar y ayudar. El cortometraje nos cuenta cómo el personaje Mr. Indiferente da y ayuda. Si el cortometraje nos enseña que dar y ayudar es bueno, y ella dice que dar y ayudar es uno de los mayores placeres de la vida, lo que nos está queriendo decir es que el cortometraje nos habla sobre uno de los mayores placeres de la vida, por tanto, es un cortometraje que tiene buenas actitudes, que nos presenta buenas cosas para los seres humanos y que por eso hace la pregunta, ¿qué tal si empezamos a ponerlo en práctica? Si Judith considerara que el cortometraje tiene valores negativos, ella les sugeriría a sus lectores que pusieran en práctica esos valores negativos, ¿cierto que no? Entonces, como ella ve muchas virtudes en el cortometraje, invita a sus lectores a que pongan en práctica eso que transmite el cortometraje. ¿Y que transmite? Nos lo decía desde un primer momento, que tenemos el poder de cambiar las cosas y que ese poder está en nuestras manos, que el corto es una genialidad, que el corto es un éxito, que le ha gustado a muchas personas, que es positivo y que debemos nosotros poner en práctica las enseñanzas del cortometraje. Entonces, Judith en 4 párrafos hizo una reseña de este cortometraje que lo dejaré en la descripción del video para que ustedes se acerquen y lo miren. Y esa es la explicación de una reseña. Siempre tiene
la finalidad de evaluar y se cumple en tres etapas: contexto, descripción del texto y evaluación.